Buenas noches, señoras y señores. Verán ustedes, arrogarse la capacidad de enjuiciar moralmente otra época exige haber desarrollado la conciencia de que la de uno lo amerita. Sería por eso ineludible plantearse tal cuestión como primera providencia. ¿Está cierto el emisor moral de una condena histórica de que la moralidad de su tiempo es superior a la de aquellos hombres a los que enjuicia? ¿Está seguro de que los supuestos morales que sustentan un tiempo en el que se han producido 2 guerras mundiales con casi 1 centenar de millones de muertos, un comunismo que rebasa con largueza esa cifra, o los que han hecho del aborto un crimen industrial con más de 1.000 millones de abortos en el siglo XX, son los criterios más adecuados para proclamarse los severos jueces de todo hombre en todo tiempo? Y en nuestra sección Desde Fuera vemos lo que está sucediendo, a lo que ninguno de ustedes seguramente sea ajeno. Los activistas derriban la estatua de Fray Junípero Serra en el Golden Gate Park de San Francisco. Bueno, estatuas de españoles, de quienes llevaron allí la civilización y de quienes llegaron a América no para imponer la esclavitud, una esclavitud que ya existía, sino para abolirla. De la reina Isabel y de Fray Junípero hay que decir que fueron a América, como decimos, no para llevar la esclavitud. Llegaron a América para abolirla. Pero temo que a los bárbaros todo eso les dé igual. Quienes les impulsan saben muy bien dónde apuntar, exactamente al centro de nuestra civilización. Lo que les vamos a contar a continuación, que naturalmente tiene que ver con eso, no es una tesis, no es una teoría y no es una hipótesis, es la verdad histórica. Es lo que ha sucedido durante milenios de historia humana sin entrar en si es bueno o malo. Es el relato de unos hechos protagonizados por seres humanos que no eran peores que nosotros. Haríamos bien en recordarlo. Difícilmente puede considerarse la esclavitud como un régimen perfectamente definido, pues la variación de las formas en las que ha aparecido a lo largo de la historia lo impide. La esclavitud es una institución milenaria, ligada a las sociedades agrarias como respuesta alternativa a la ejecución de prisioneros tras la guerra o a la aniquilación de poblaciones una vez conquistado territorio enemigo. Históricamente, también el pago de deudas, la comisión de un grave crimen o el abandono de niños llevaban a muchas personas a la esclavitud. Para los hombres de su época nada tenía de extraño. Mesopotamia, Egipto, China o la India conocieron de forma generalizada la esclavitud. En un principio se trataba de una condición muy básica, por la que podía someterse al esclavizado sin excesivos miramientos, pero con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más compleja. Y en la antigua Roma llegó a estar minuciosamente legislada, presentando una enorme variedad social. Había esclavos que eran criados, pero otros eran profesores e incluso algunos detentaban cargos públicos, porque la esclavitud era una institución jurídicamente regulada. Aunque la condición de esclavo ha sido muy variable durante la historia, en cualquier tiempo las condiciones en que se desenvolvían los esclavos eran difíciles. El transporte mismo solía ser duro. Las caravanas que cruzaban los desiertos desde tiempo inmemorial arrojaban altos saldos de mortalidad, y los datos que tenemos de los navíos que transportaban a los africanos hacia América indican que moría entre el 10 y el 35% del pasaje esclavizado. Evidentemente, esta es una situación terrible en cualquier caso, pero conviene no olvidar que ese era el tono general de la vida en aquel tiempo. Por ejemplo, toda la población de Cartago fue esclavizada tras la victoria romana en la Tercera Guerra Púnica en el siglo II a.C., y lo mismo sucedió con la población cristiana de la Hispania visigoda tras la conquista musulmana del siglo VIII. A partir de entonces, los esclavos procedentes de tierras hispanas inundaron el mundo islámico, desde Bagdad a El Cairo y Trebisonda, y por supuesto el norte de África. Abderramán III disponía de 4.000 esclavos cristianos solo en su palacio de Medina Azahara. Almanzor capturó 30.000 esclavos en tierras de León y, mediado el siglo IX, el califa de Córdoba levantó un ejército de esclavos de 60.000 hombres. El puerto de Almería, el más importante de Al-Ándalus, era frecuente receptor de los cristianos europeos caídos en manos musulmanas en el sur de Francia, y en las cortes islámicas de todo el Mediterráneo se contaban por muchos miles los griegos, germanos, eslavos, rusos, sudaneses y negros del África occidental. En el imaginario colectivo occidental, la esclavitud está ligada a la imagen de poderosos blancos propietarios de numerosos negros trabajando una plantación en cualquiera de las colonias americanas. Pero esa es solo una idea muy fragmentaria y escasamente representativa de la esclavitud a través de la historia.
Y es cierto que la población negra fue siempre muy apreciada como esclava. Egipcios, cartagineses, árabes, portugueses, ingleses, españoles o norteamericanos la utilizaron con frecuencia, pero los primeros que hicieron esclavos de los negros fueron los propios negros. En las zonas de las que se obtenían las principales partidas de esclavos se practicaba la esclavitud en masa y eran conocidos los reinos de Dahomey, Congo, Benín, Loango y el Reino de Oro de los Asante en el oeste africano. Después, y durante siglos, todos ellos comerciarían con los árabes y los europeos. Aunque algunos esclavos eran capturados, lo más frecuente es que fuesen vendidos por los propios africanos. Desde luego, no fueron los blancos los que inventaron la esclavitud, ni la civilización occidental la que introdujo la esclavitud en la historia. Los turcos seguían manteniendo mercados de esclavos persas y rusos hasta entrado el siglo XX, y los chinos no abolieron la institución hasta 1910. Aún hoy, en Asia y en África, existen varios millones de esclavos. Y para hablar de este tema al que le vamos a dedicar el programa de hoy, tenemos a dos personas particularmente indicadas, que son don Jorge Álvarez, colaborador de esta casa en numerosas ocasiones, le conocen ustedes a buen seguro, muy bienvenido. Gracias, Fernando. Y don Pedro Fernández Barbadillo, que decir que le tenemos en este programa ya desde el principio prácticamente. Don Pedro, muy buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, en fin, vamos a empezar a analizar qué es lo que está sucediendo realmente en el mundo relacionado con este asunto. Y lo primero que tenemos que decir es que una de las vetas que subyacen detrás de todo, debajo de todo esto, es el puritanismo. Es un movimiento puritano lo que hay detrás de esto, es un movimiento muy característico del mundo protestante, podemos decir, que está pues, en la mente de unas personas que creen que el mundo se ha equivocado sistemáticamente hasta que ellos han irrumpido en él, ¿no? Y que, bueno, el mundo en definitiva exige una purificación. El otro día le leí a un columnista de ABC una frase excelente para definir a este tipo humano. Y decía más o menos, es que la gente buena de hoy es tan buena que no hay nadie a su altura en el resto de la historia de la humanidad. Entonces, es algo de ese puritanismo que usted decía, de creerse los mejores, de aprender modestia de mí, aprender bondad de mí. Y entonces, si eso encima lo mezclamos con ese marxismo destilado que se está ahora insuflando en las universidades de Estados Unidos y también las europeas, más los programas lacrimógenos de las televisiones, pues ya tenemos a la gente movilizada, y siempre hay algún partido político detrás, pues para lanzarse como hordas de bárbaros a destruir estatuas que yo creo que no saben ni a quiénes representan. Es además un poco absurdo todo esto porque no hay una esclavitud a lo largo de la historia, sino que la esclavitud aparece de formas tan absolutamente variadas como cualquier otro fenómeno. Es decir, no podemos comparar la esclavitud de la época antigua ni siquiera con la de sus contemporáneos y tampoco con la esclavitud más reciente. No, claro, y la esclavitud además es un fenómeno prácticamente universal, es de uno de esos fenómenos que ocurre que en cualquier civilización, en cualquier momento, además completamente inconexas entre ellas, como eran las civilizaciones mesoamericanas, la China antigua, Mesopotamia, Egipto, incluso la Europa germánica, todas ellas tenían de alguna forma la institución de la esclavitud, de forma muy diferente. Sin embargo, es curioso cómo pues, todo este revisionismo histórico que ha explotado de repente se centra siempre y exclusivamente en una, que es esa esclavitud transatlántica de la Edad Moderna, llevada a cabo por los europeos, y que, como decimos, es una ínfima parte de una institución milenaria y muy extendida en el mundo. Yo creo que aquí por eso hay que desconfiar siempre de esta indignación selectiva, ¿no? Cuando de repente ponemos el foco en un aspecto y dices, pero ¿por qué no abrimos el marco hacia todo lo demás? Además, la esclavitud no ha existido exactamente siempre. Hay veces que se dice, bueno, esto es como la esclavitud, que ha existido siempre, ¿no? Y realmente no es así. Existe desde, bueno, que el hombre adopta el modo de producción agrario y deja de ser nómada. Cualquiera de los dos. Sí, bueno, yo creo que ahí es curioso que efectivamente al principio las sociedades nómadas no tienen una necesidad de esclavitud porque tienen poca mano de obra, es decir, no viven del trabajo del campo y además pues no hay un sentido de propiedad muy arraigado en una sociedad nomádica. Es cuando se establecen las sociedades agrarias, como digo, independientemente de dónde ocurre en el mundo, cuando surge esta institución que al principio tiene mucho que ver además con el derecho de conquista en pueblos que son guerreros agricultores y que tienen muy arraigada la idea de que yo lo que consigo peleando es mío, sea tierra o sea esclavos del pueblo de al lado. Luego esto sí evoluciona y se acaba convirtiendo en un bien de mercado, ¿no? A través del comercio de esclavos a nivel internacional. Y en este sentido es interesante, no es casualidad
que prestemos ahora tanta atención a la esclavitud en la historia cuando ya la teoría marxista, Marx y Engels la consideraban uno de los modos de producción. Ajá, así es. En teoría marxista, ¿no? Se dice que el primer modo cuando se sale de la etapa nómada es la esclavitud, luego viene el feudalismo y luego la sociedad industrial hacia el capitalismo. Y esto sería como los distintos modos de opresión que Marx y Engels entienden. Algún cínico podría decir que la historia ha ido a peor. Aquí lo que pasa es que ellos lo que entienden es cómo se va reinventando siempre la opresión. Pero hay una trampa que yo creo que estamos cayendo ahora y hay que tener cuidado con esto, que viene ya desde la interpretación marxista, y es cuando se asume que dice el modo de producción esclavista como si fuese un todo. Y de repente una sociedad que tiene esclavos parece que es que se basa exclusivamente en esto. Entonces el Imperio Romano o el Imperio Británico o la España, la América Española son sociedades esclavistas. Y dices, no, la esclavitud es una parte de la sociedad como hay otros muchos sectores económicos. Lo que pasa es que ahora mismo parece que de repente toda la producción económica, pues por ejemplo de los europeos en la Edad Moderna, se construyó únicamente sobre la esclavitud. Se elaboran, digamos, o se emiten juicios, y cuando decimos juicios queremos decir condenas, porque juzgar es razonable y está en el hombre, es decir, hacer una valoración de la situación y de las cosas y de los hombres, pero no me refiero a juicio en cuanto a eso, sino se emiten condenas desde esa superioridad moral actual, pero al margen de la cuestión moral, desde la cuestión puramente intelectual, se comete un error terrible, que es, además, el peor pecado que puede cometer un historiador, que es el pecado del anacronismo, es decir, de utilizar una serie de valores propios de tu época para analizar otras épocas, ¿no? Así que, obviamente que la vida de los esclavos era muy dura, pero esa dureza hay que explicarla en el margen o en el conjunto de una vida enormemente dura, que era la de los tiempos del esclavismo, cualquiera que consideremos, donde la gente, pues, en fin, moría por epidemias, las mujeres morían en gran número en los partos, los niños también morían antes de los 3-5 años en grandes cantidades, los adultos perdían las piezas dentales con enorme dolor a mediados de la década de los 30, en fin, todo este tipo de cosas que eran reales, ¿no? Por ejemplo, Felipe II, el amo del mundo, tiene 4 mujeres. Las 4 mueren antes que él. Así es. Y de sus 8 hijos le sobreviven solo 2. Entonces, si esto le pasaba al rey más poderoso del mundo, pues que no le pasaría a mucha más gente. Y esta dureza de la vida, como usted mencionaba, pues también afectaba a los esclavos, que morían muchos en los trayectos que se hacían de África a América y de África a la India, a China, a Turquía, a los países árabes, que no nos olvidemos de ellos, pues efectivamente, pero de la misma manera, por el escorbuto y por otros problemas, también la mortandad de las tripulaciones de los chinos, de los árabes, de los europeos, era altísima. Es una situación que, vamos a ver, la vida humana empieza a mejorar precisamente a partir del descubrimiento de América, entre otros motivos, porque se empieza a distribuir, se empieza a repartir por el mundo un nuevo tipo de alimentos, por ejemplo la patata, que permite sobrevivir, la patata tiene muchísimas ventajas y ha salvado a millones de personas de la muerte por hambre, tanto en Europa como en Asia, y es este tipo de descubrimientos alimenticios y descubrimientos sanitarios los que van alargando la vida, mejorándola, y si luego ya eso le unimos la revolución industrial, que nace en Europa, no en otros continentes, sino en Europa, pues a más. Ahora bien, la sociedad industrial, la revolución industrial que comienza en Gran Bretaña, tiene muy poco que ver con la sociedad esclavista. En todo caso, se podría hablar de cierta acumulación de capital producido en algunas ciudades, pero precisamente quienes trabajan en las Islas Británicas, en Bélgica, en Holanda, en Francia, en las minas de carbón, en las siderurgias, en las plantas textiles, no son esclavos. No, desde luego. El problema es la comprensión de esto por parte de una generación que cree que Internet es un derecho, y de una generación para la cual la satisfacción de sus últimas superfluidades, en caso de que no se produzca, les causa un trauma y una frustración insuperable, ¿no? De hecho, entonces, claro, son incapaces de comprender esto. ¿Sí? Creo que ahí es muy importante entender, por eso, la mentalidad, ¿no? Y hablábamos muy bien de cómo no se puede enjuiciar el pasado desde la mentalidad actual. Ahora vivimos en una mentalidad en la cual estamos acostumbrados a reivindicar derechos y, sobre todo, tenemos una creencia igualitarista muy extendida. Todos pensamos el hecho de que pues partimos de unas condiciones de igualdad y todo el mundo merece lo mismo. Esta es una creencia muy reciente en la historia de la humanidad. La gente de la historia, a lo largo de las distintas civilizaciones, tenía una mentalidad en la cual había una aceptación muy grande de la suerte que te tocaba, y cuando decimos, ¿por qué no se rebelaba la gente contra la esclavitud? ¿O cómo podía la gente entender que la esclavitud era algo natural? Digo, bueno, en la misma sociedad que también aceptaba que había una casta nobiliaria y ¿no? o una sociedad de castas como en la India, o que había un estamento nobiliario y un estamento plebeyo como en Europa, era una sociedad en la que la gente aceptaba
pasaba que pues unos nacían pobres, otros nacían ricos, unos nacían con más enfermedades, otros con menos, y esa aceptación de la vida, lo que la fortuna me dé, también entraba en la esclavitud. De hecho, por ejemplo, si uno lee a Séneca, en sus escritos sobre la esclavitud, Séneca lo que dice es: el esclavo es tan ser humano y tan digno como cualquier otra persona, solo que, dice, la fortuna le ha relegado a la condición de esclavo. Eso no le quita lo que él recomienda y él tenía esclavos y sus amigos tienen esclavos, dice, eso no quita que podamos tratarlos como seres inferiores, pero tampoco entiende que sea malo que un esclavo sea esclavo, porque sencillamente es lo que le ha tocado, como una persona le ha podido tocar, en cambio, ser un campesino, o una persona le ha podido tocar, pues ser aristócrata. Bueno, si me permite añadir, don Fernando, mencionando el cambio de mentalidades, yo creo que a los hidalgos españoles del siglo XVI les costaría mucho admitir que nosotros en el siglo XXI admitamos pagar más de la mitad de nuestros ingresos al Estado. Por ejemplo. Por eso hay que comprender las épocas y no enjuiciarlas en el sentido de condenarlas, porque eso además lleva implícito el hecho de que uno se considera con una moralidad superior que aquellos a quien juzga, y esto es lo que hay que poner en duda. Bueno, la primera esclavitud a gran escala de la última época histórica la desarrolló el mundo musulmán, que se calcula que solamente con respecto a África esclavizó el doble de personas de las que esclavizaron los europeos, y además una gran parte de la esclavitud musulmana no era de negros africanos, sino de blancos que obtenían desde la península ibérica hasta la balcánica, pasando también por rusos, por persas, varias decenas en todo caso de millones de esclavos en manos musulmanas durante muchísimos siglos. Bueno, es que además hay que decir que esta esclavitud islámica comienza en el siglo VIII y dura hasta nuestros días, hasta bien entrado el siglo XX, y hay quien sospecha que en determinados países de la península arábiga y de África, de base de religión musulmana, se sigue manteniendo. Había unos estados en el Golfo Pérsico, no sé si son los Emiratos Árabes Unidos, que tenían el nombre de Costa de los Piratas. Sí. ¿Qué se dedicaban a hacer? Pues, hombre, por supuesto, a asaltar buques, pero también a hacer esclavos para su uso y para luego su venta. Los musulmanes pues, son los primeros que convierten la esclavitud en un negocio industrial y que se extiende pues, por todo el mundo conocido. Tienden redes desde el África subsahariana hasta Escandinavia, y usan como lugares de concentración de esclavos, pues, por ejemplo, la ciudad de Verdún, por ejemplo, puertos en todos los puertos del Mediterráneo, Trípoli y similares. Y desde ahí pues venden los esclavos, incluso tenían en Córdoba una factoría para crear eunucos. Por supuesto, en la fabricación de ese individuo, pues digamos que los defectuosos eran muchos, y la mortandad pues era altísima. De eso parece que no se habla. Bueno, yo creo que para que veamos un poco la importancia de esto, en España nos toca muy claro, porque durante siglos uno de los grandes problemas de España, como de todos los países del Mediterráneo, fue las incursiones piratas desde el norte de África, los estados berberiscos, que atacaban los pueblos de la costa de Italia, de España, del sur de Francia, para llevarse esclavos que vender luego en los mercados de Marruecos, los mercados de Argelia o de Túnez. Y, por ejemplo, si uno va ahora mismo a Marbella o pueblos del Levante o Mallorca como Sóller, tenemos el pueblo nuevo en la costa y el pueblo viejo. El pueblo viejo está en las montañas, porque durante siglos los europeos del sur del Mediterráneo no podían vivir en la costa por miedo a las incursiones de los piratas musulmanes, que tenían un negocio de esclavos por todo el mar Mediterráneo. Y esto fue una lacra de la cual en Europa no nos libramos hasta principios del siglo XIX. De hecho, es una de las razones de la persecución a los moriscos dentro de la península ibérica durante la época de los Austrias. El hecho de que era una quinta columna de los piratas que además reducían a esclavitud a las poblaciones a las que atacaban. Bueno, pero ha dicho Jorge los países cristianos del Mediterráneo. Maticemos un poco, es que esto llegaba mucho más al norte y penetraba en el Atlántico. Incluso hay una expedición pirática realizada por un renegado cristiano holandés, que era un pirata de la República de Salé, en el norte de Marruecos, que llega a Islandia y se apodera de 400 esclavos altos, rubios y con ojos azules, que eran muy demandados, claro, en el norte de África. Y también hay piratas que llegan en sus cuernerías hasta Terranova, no para pescar bacalao, sino para capturar a los que pescaban el bacalao.
y de esto. Hay un historiador que considera que entre 1530 y 1780, o sea, cuando acaba la piratería berberisca en el Mediterráneo por obra de España, en concreto del almirante Barceló, pues estos piratas berberiscos capturan en torno a 1.250.000 esclavos cristianos. No sé yo si los gobiernos descendientes de esos estados piratas van a pedirnos perdón a los demás. Bueno, es curioso en todo caso que los iconoclastas que destruyen las estatuas de aquellos que consideran ligados a la esclavitud, en ocasiones de forma absolutamente grotesca, porque ligar a la esclavitud a Isabel la Católica o a Fray Junípero Serra, ustedes me contarán, pero no la emprenden contra estatuas de Abderramán III, por ejemplo, ¿no? No, la emprenden contra estatuas de Cervantes, como ha pasado en Estados Unidos. Cervantes, que fue capturado por piratas musulmanes y durante muchos años estuvo preso en los famosos baños de Argel, el mercado de esclavos más grande del Mediterráneo. Y curiosamente, pues sí, resulta que ahora, como los europeos son, parece, los únicos culpables de la esclavitud, incluso los europeos que durante siglos fueron esclavizados, son ahora fruto de estos ataques del movimiento antiesclavista y revisionista. Es muy curioso notar que quien lea Las Mil y Una Noches encuentra esclavos en todas las páginas, en todos los cuentos. La esclavitud para esos árabes era algo absolutamente natural. Era natural para los árabes, hay que decirlo, para todos los hombres, hasta que se empezó a abrir en el mundo la conciencia de que esa condición de esclavo podía atentar contra su dignidad, contra la dignidad humana. ¿Qué es lo que sucedía? Que para establecer la dignidad humana primero había que establecer esa dignidad con respecto a algo, y hay algo que precisamente que irrumpe en la historia que dice que todos tenemos la misma dignidad porque somos hijos del mismo padre. Si no, no podemos ser hermanos. Nadie puede tener un hermano si no es hijo del mismo padre o de la misma madre. Entonces, quien afirma esto es el cristianismo. Es justamente lo que vamos a ver después de la publicidad. De vuelta de la publicidad, que es lo que nos permite no ser esclavos de otros, retomamos el asunto donde lo dejamos en la primera parte. Vamos a hablarles ahora de la esclavitud y el cristianismo. Si la esclavitud comenzó a ser rechazada, fue gracias a que se desarrolló el concepto de que los hombres tenían una dignidad emanada de su condición de hijos de Dios. Ese concepto era algo profundamente extraño en el mundo de la antigüedad, donde surgió el cristianismo. San Pablo señala la igualdad de todos los hombres ante Dios, sean esclavos o amos. Es un primer paso porque eso, en el mundo antiguo, era algo inconcebible. A finales del siglo II, el Papa Calixto I, él mismo, nacido esclavo, declara válidos los matrimonios entre esclavos y libres, lo que era visto como una aberración en su tiempo. Y la patrística posterior sacará las consecuencias de la anterior afirmación paulina. San Gregorio Nacianceno, en el siglo IV, declara incompatible la esclavitud con el cristianismo. La influencia del cristianismo en Roma fue humanizando el trato a los esclavos y hasta proponiendo el fin de su condición. Tanto San Ambrosio como San Clemente Romano obraron en su favor, vendiendo propiedades de la Iglesia para liberar esclavos. Incluso algunos cristianos llegaron al punto de convertirse ellos mismos en esclavos para conseguir la liberación de otros hermanos suyos en la fe. El cristianismo había introducido, a través de la hermandad de todos los hombres en su condición de hijos de Dios, el concepto de dignidad humana. Las leyes de esclavitud cambiaron en el siglo IV al ser autorizada la Iglesia tras el Edicto de Milán. Constantino prohibió emplear con los esclavos los castigos más crueles, crucificarlos o que el amo pudiese disponer de su vida a voluntad, considerando homicidio la muerte de un esclavo a manos de su propietario. En la zona oriental del imperio, más cristianizada, Justiniano iguala las leyes que protegen a esclavos y libres y permite que los senadores puedan casarse con esclavas. Durante la Edad Media la Iglesia establece normas sobre la esclavitud, sobre todo San Gregorio Magno, que insiste en el buen trato que se debe dispensar a los siervos, y en el siglo XIII se fundan los mercedarios para rescatar esclavos de las manos musulmanas. En esta época la Iglesia potencia las manumisiones y los esclavos pasan a ser siervos de la gleba. En muchas zonas de Europa la esclavitud ha desaparecido, aunque la Iglesia, en su condición de propietaria, sigue teniendo esclavos a su servicio, justificándolo en el derecho natural de acuerdo a las doctrinas aristotélicas. La época de los descubrimientos puso también de actualidad la cuestión. Algunos documentos papales admitieron la esclavitud, aunque Pío II en 1400
1462 prohíbe esclavizar a los bautizados, calificando la trata como gran crimen, línea que seguirá Sixto V en 1476. Paulo III, en 1537, amenaza con la excomunión a quienes hicieran esclavos de los indios. En los siglos XVI y XVII, una luz de autores católicos escribieron con vehemencia contra la esclavitud, desde Domingo de Soto hasta Alonso de Montúfar, que escribía a Felipe II: no sabemos de ninguna causa por la que los negros habrían de ser cautivos más que los indios, puesto que reciben el Evangelio con buena voluntad y no hacen guerra a los cristianos. El dominico Fray Tomás de Mercado, por su parte, aseguraba que participar en el tráfico de negros era pecado mortal y comienza a negarse la legitimidad de toda esclavitud. El jesuita Alonso de Sandoval, en fin, afirma que la esclavitud es el compendio de todos los males. Tales ideas son asumidas por no pocos papas, y Urbano VIII, en 1639, condena la esclavitud y se plantea amenazar con la excomunión a todo el que se dedique a la trata. 70 años más tarde, Clemente XI ordena a los nuncios de Madrid y Lisboa que consigan poner fin a la esclavitud. Ciertamente, desde la segunda mitad del siglo XVIII, la Iglesia cedió en esta cuestión ante el empuje de los nuevos tiempos enciclopedistas y liberales, pero como ha escrito el gran historiador de la esclavitud, Hugh Thomas, refiriéndose a la Iglesia católica, es difícil no sentir que hacia el 1600 había bastantes voces hostiles para haber terminado con el tráfico en el espacio más o menos de la siguiente generación, si no se hubiese producido la entrada en el negocio de los protestantes del norte de Europa. En cualquier caso, había sido el cristianismo quien preparase el terreno para la comprensión de que todos los hombres comparten una misma dignidad. Bueno, esto nos lleva al punto de tratar de comprender por nuestra parte el mundo en el que se desarrolla el cristianismo, diciendo que el cristianismo era algo perfectamente antinatural para el mundo de la antigüedad, que se basaba fundamentalmente en la desigualdad de los hombres. Bueno, es que un papa, como se ha comentado en el vídeo, pueda ser un antiguo esclavo, claro, tenía que sorprender y mucho a los romanos, a los griegos y por supuesto a los bárbaros. Ningún César descendía de esclavos. Eso es para mí obvio. Y también tuvimos pues, papas, que hoy parece inconcebible, papas africanos y papas asiáticos. Bueno, pues una de las muchas sorpresas que nos depara un estudio desapasionado de la antigüedad. Bueno, había sido el cristianismo, como lo demuestra su evolución primera y las palabras del propio San Pablo, quien prepara al mundo en este sentido, en el sentido de rescatar la dignidad humana, afirmando esa igualdad entre todos los hombres a los ojos de Dios, con independencia de que adquiriese diferentes formas de tipo social, lógicamente, pero primero está la comprensión de carácter moral e intelectual de esa igualdad de los hombres. Su concreción social viene después. Exacto, y aquí es muy importante entender por qué la crítica de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo fue siempre hacia la desigualdad en el trato hacia el esclavo y no hacia la esclavitud como institución, pero por la misma razón por la que tampoco se criticaba pues la servidumbre feudal como institución, claro, o como no se criticaba que hubiese ricos y pobres, porque se asumía, como decía antes, una mentalidad muy de mundo antiguo, muy contraria, ¿no?, al igualitarismo postrevolucionario. Se asumía que pues existían distintos estados naturales para las personas. Lo importante era que la dignidad de todos fuese respetada independientemente de que uno fuese más o menos dentro de la escala social, y por eso las proclamas de San Pablo y de todos los santos y papas de la Iglesia son siempre a que al esclavo se le trate con la exacta y la misma dignidad con la que se debe tratar a una persona libre, porque en el fondo es un ser humano como la persona libre, es un hermano como cualquier otra persona libre, aunque su situación social sea distinta. De hecho, la esclavitud subsiste subsiste hasta el día de hoy realmente, pero quiero decir que a lo largo de la Edad Media también subsiste como institución, aunque también, digamos que la menor efervescencia económica y el retraimiento económico de esa época, por lo menos hasta la Alta Edad Media, hace que se convierta en una institución más o menos en desuso, salvo en el mundo escandinavo y en el mundo mediterráneo. Pero en el mundo mediterráneo se debe a que convivía, por decirlo de alguna manera, con el mundo islámico. Claro. Si en España, la España de los Reyes Católicos, hay esclavos, es también porque es lo que se encuentran o con lo que se relacionan los cristianos españoles desde siglos antes con Al-Ándalus. O sea, eran muy frecuentes, se han mencionado también las aceifas de Almanzor sobre el mundo, los reinos cristianos españoles donde se hacían esclavos. Y cuando se entra en Granada por parte de los Reyes Católicos también se encuentran esclavos cristianos. Luego, claro, pensemos cuál era el
comportamiento de mucha gente, no, sobre todo la más sencilla, en esa época. Dice, si estos tienen esclavos, que además son nuestros hermanos en la fe, ¿por qué yo no voy a esclavizar a quien esclaviza a otro cristiano? Y es llamativo la influencia también que tiene, sobre todo en el auge de la Edad Media, en el siglo XIII, el redescubrir a Aristóteles, que lo redescubren los musulmanes primero, y les influencia muchísimo, y luego a la civilización cristiana europea. Y claro, Aristóteles es un férreo partidario de la esclavitud, que hace una defensa racional de por qué la esclavitud es una institución natural. Y esto evidentemente tiene una transmisión en los filósofos medievales, tanto musulmanes como cristianos, que cuando toman a su referente filosófico y ven que él defiende la esclavitud, pues se plantea hasta qué punto es cierto que es una institución natural. Habría que preguntarse ahora si entonces con este revisionismo histórico, vamos a borrar a Aristóteles de todos nuestros programas educativos por ser un esclavista. Creo que por ahora no se ha propuesto, pero seguro que a alguien se le ocurre. No tenemos ideas. Hay algunas tesis que apuntan, creo que con bastante certeza, que apuntan al hecho de que la esclavitud fue en la España visigoda y en los reinos cristianos subsiguientes a la invasión musulmana, fue una institución bastante poco significativa, relativamente, y que fue precisamente, digamos, el contagio de las actividades musulmanas de esclavizar a la población en su conjunto, o en gran medida de la península ibérica, lo que llevó a que los repobladores cristianos, a su vez, al descender hacia el sur, hicieran esclavos de toda la población musulmana que se encontraba en aquellos sitios. Es decir, que si eso fuese así, significaría que era una actitud imitativa de la actitud de los musulmanes. Hombre, es que el tratamiento que dan los cristianos a los musulmanes está copiado del que daban los musulmanes a los cristianos, a los mozárabes, que vivían bajo su yugo. Vamos, el trato que recibían los dimíes, teniendo que pagar un impuesto especial, la yicha, y además en unas condiciones de humillación constante, pues, claro, afectaba la imagen que tenían los cristianos de esos musulmanes, sobre todo con las grandes migraciones que hay de mozárabes al norte del sistema central, pues en la alta Edad Media. Entonces, es que, como dicen algunos estudiosos, la humillación que recibían los cristianos supuestamente libres en Al-Ándalus, la Al-Ándalus de los Omeya, era mayor de la que podían tener los esclavos bajo esos mismos amos. Es después de todo este periodo, y a partir, como bien dices, del redescubrimiento de Aristóteles, primero por fuentes árabes, después por fuentes cristianas, en el caso cristiano a partir del siglo XIII, que es el gran momento de la escolástica, Santo Tomás, a partir de ahí, digamos, es continuado por los grandes descubrimientos. Son los grandes descubrimientos geográficos los que reactivan una institución que desde la época romana realmente había quedado como una institución bastante, en términos generales y sacando un poco el ámbito mediterráneo, bastante marginal. Pero a partir de los grandes descubrimientos, las necesidades económicas de tipo objetivo son las que disparan la esclavitud, el tráfico de esclavos, la trata. Sí, sin duda la esclavitud en la Europa medieval, la verdad es que es residual, se limita sobre todo a los esclavos como objeto de lujo en algunas cortes principalmente y poco más. Cuando reaparece la esclavitud con mucha fuerza en el mundo europeo es cuando los portugueses comienzan sus expediciones hacia África y entran en contacto con el lucrativo mercado de esclavos que tienen los reinos africanos y también los traficantes bereberes a través del Sáhara, y entonces los portugueses empiezan a importar esclavos de África como un negocio para sacar provecho de estas expediciones. Pero sobre todo se va a hacer fundamental cuando los europeos, los españoles y los portugueses llegamos a América y establecemos el modelo de plantación. Porque en un modelo de economía feudal es cierto que la esclavitud ya no era relevante, pero cuando se establecen las grandes plantaciones de caña de azúcar que introduce por primera vez Enrique el Navegante en Portugal, es necesaria mano de obra esclava porque la caña de azúcar en sus plantaciones requiere de una mano de obra gigantesca y con un trabajo extenuante que no se podía suplir con la mano de obra muy limitada que tenían países con poca población como eran España y Portugal. Y aquí es cuando entonces la esclavitud africana se convierte en fundamental para sacar adelante las plantaciones que tienen primero los españoles y los portugueses y luego también franceses, ingleses y holandeses en América. Es importante entender también algo que has apuntado y es la escasa población de los países de Portugal, clarísimamente, pero de España incluso tanto o más proporcionalmente, porque efectivamente América a lo largo de un siglo pues, están emigrando algunos pocos centenares de miles de españoles y de portugueses en la parte que les toca. Es decir, que es algo que nos explica en gran parte la necesidad
económica objetiva de conseguir ese tipo de población, dado además que los indios tienen prohibida la reducción a esclavitud. La demografía es clave porque en las provincias del Imperio Español en América, donde sí que hay una población muy grande, como es el Virreinato de Nueva España, México, o como es el Perú, no hay prácticamente esclavitud, porque la mano de obra es abundante y los indios cuya esclavitud está prohibida suplen la necesidad del mercado. Donde sí hace falta es en Brasil, que tiene muy poca población, ¿no? Brasil es un territorio despoblado, o en el Caribe, donde las enfermedades que trajo la primera expedición de Colón habían acabado con la población. Y por eso las islas del Caribe y Brasil es donde se establece una enorme mano de obra esclava, porque no hay población para hacer que eso sea rentable de otra manera. Yo quiero añadir que los ingleses se encuentran con el mismo problema que ha mencionado Jorge en sus colonias, las 13 colonias del norte de América y en el Canadá. ¿Y ellos cómo pueblan esas colonias? Con esclavos blancos, que son esclavos enemigos del Estado, diríamos, capturados, irlandeses, escoceses, católicos, jacobitas, que son deportados por miles y miles a Canadá, a las 13 colonias y más tarde a Australia. O sea, la última expedición de deportados presos a Australia es de 1868. Es decir, los ingleses prohíben la trata de esclavos, pero siguen usando su propia población como pobladores forzados. Bueno, don Pedro se nos ha adelantado. El próximo lunes seguiremos hablando de este tema, abordándolo desde el punto, digamos, desde lo que tiene que ver con la gran trata negra de África Occidental y también con la esclavitud en el Imperio Español, que lo dedicaremos, Dios mediante, a ese tema, como digo, con don Jorge y don Pedro. Por tanto, vamos a recuperar un poco. Es muy interesante lo que ha dicho indudablemente, es decir, hasta mediados del siglo XVII la mayor parte de la esclavitud caribeña era blanca, no era africana. Pero bueno, como digo, hablaremos de eso el lunes, que aún seguro sorprenderá a más de un televidente. Bueno, algo tímidamente al principio, la Iglesia como institución y algo más decididamente según iban pasando los siglos, se fue oponiendo de forma clara a la esclavitud como concepto, además, no solamente a los casos concretos, digamos, de los esclavos y la necesidad, en fin, de evangelizarlos y de liberarlos en su caso, sino a la condena de la esclavitud conceptualmente hablando. Es verdad que la verdad es que hay una inconsistencia muy grande en la postura del papado durante estos siglos de los grandes descubrimientos con respecto a la postura de la esclavitud, y dependiendo del papa va dando vaivenes, también por una cuestión importante, y es que hay que recordar que el papado del Renacimiento es un papado muy débil, es un papado políticamente dependiente de otras potencias y que no tiene una capacidad de ejercer una influencia grave realmente sobre los reinos europeos. Y esto hace que tengamos bulas muy distintas y, pues, por ejemplo, en una de ellas sobre Canarias, ¿no? En Sicut Dudum, el papado en el siglo XV establece que se prohíbe la esclavitud de la población canaria por parte de castellanos y portugueses, pero sin embargo, unos pocos años después, una bula distinta, Dum Diversas, le da permiso al rey de Portugal para hacer esclavos en todas aquellas poblaciones que no sean cristianas. Y luego, un siglo después, en cambio, tenemos otra bula también, la de 1537, fundamental, ¿no? Sublimis Deus, que prohíbe la esclavitud de indios en toda América, pero sin embargo no menciona la esclavitud de los africanos. Entonces es cierto que nunca llegó a haber una doctrina muy consensuada, pero siempre hubo como estos intentos de limitar e ir reduciendo la influencia de la esclavitud en los reinos cristianos. Había una idea de la que, ahora me adelanto yo, a lo que hablaremos el lunes, pero había una idea, y es que, dado que el principal negocio, como se decía entonces, el principal objetivo y propósito de toda actividad humana no podía ser más alto que el de salvar un alma, era, por tanto, justificable la esclavitud de los negros africanos, puesto que a través de ella conocían la salvación. Dicho de otra manera, era mejor la condición esclava de un negro africano que su condición libre, puesto que la primera le situaba más cerca de la salvación. Pero eso no es exclusivo de los cristianos. Los musulmanes también pensaban así. Es como de la misma manera que la esclavitud era una institución general, universal, pues también esa creencia en los beneficios para el más allá también era general en la humanidad de ese momento. En cambio ahora, pues esto nos parece absurdo, pero hay tantas cosas nuestras que dentro de 2 siglos parecerán absurdas y no criminales a los que nos sucedan. Y espero que menos de 2 siglos. Nosotros hemos vivido los bombardeos humanitarios, sin ir más lejos, en el sacrosanto nombre de la democracia, por ejemplo, ¿no? Y parece, por tanto, justificado. Es decir, que puede trazarse un paralelismo sin forzarlo demasiado.
Y es cierto que esta doctrina siempre tuvo algo de intentar justificar una necesidad económica, sobre todo, ya digo, Portugal, que era el reino que más necesitaba la esclavitud, y hubo propios papas que se pusieron, y por ejemplo, en el caso español es muy distinto. El caso español lo que se dice es la evangelización de los indios impide su esclavitud. Entonces es cierto que tampoco tenemos aquí una doctrina consistente, claro, porque el modelo de colonización española lo que dice es, como los indios están abiertos a ser cristianizados, no se les puede esclavizar, sino lo que hay que hacer es incorporarlos como súbditos cristianos del rey. Es cierto que, ya digo, aquí las consideraciones también económicas de reinos muy distintos, como es España o Portugal, influyen mucho en el modelo que siguieron a la hora de colonizar sus imperios. Ciertamente. Para el siglo XVII, como dice Hugh Thomas, que es un historiador recientemente fallecido de origen inglés, que es británico, la trata estaba muy cuestionada en el mundo católico y probablemente hubiera sido cuestión de tiempo, de poco tiempo, el que hubiera sido abolida. Dice Hugh Thomas, repito, que fue el impulso de los comerciantes del mundo protestante europeo el que congeló la situación y la demoró durante siglo y pico, impidiendo de este modo que hubiera sido abolida antes. Es que en el Tratado de Utrecht los ingleses pelean por conseguir el asiento de negros. Así es. Muy curiosamente, un siglo más tarde, los propios ingleses son los que promueven la abolición de la esclavitud. Hombre, es cierto que hubo varias asociaciones cristianas y filantrópicas que promovieron ese cambio en la sociedad británica. Los cuáqueros, entre otros, por ejemplo, que fueron muy activos. Y un presidente de Estados Unidos fue cuáquero, Richard Nixon, que nació en una familia de cuáqueros. Pero hay también otro factor económico que no nos podemos olvidar en este asunto, y es la independencia de Estados Unidos, que era el mayor demandante de esclavos dentro del mundo anglosajón. Entonces, también podemos encontrar una especie de que se fastidien los demás, que si nosotros ya no tenemos esclavos, que tampoco lo tengan otros. De todas maneras, hay que reconocer que quien consigue la expansión de la prohibición de la esclavitud en el siglo XIX es Gran Bretaña, aunque cometiese otras barbaridades, pues por ejemplo, como las guerras del opio en China. Sí, es verdad que en lo que ocurre en el siglo XVII, como comenta Thomas, es que se produce en general un relevo de la gran actividad en el Atlántico, en el que las potencias protestantes reemplazan a las católicas. Y entonces, de repente, la trata de esclavos se convierte en un negocio principalmente de holandeses, que se lo quitan a Portugal, y luego de ingleses, que, como bien comentaba Fernando, se hacen con la exclusiva del monopolio de los negros en el Atlántico en el Tratado de Utrecht. Y durante 2 siglos, siglo y medio, por lo tanto, son holandeses e ingleses los que van a llevar a cabo el negocio de la esclavitud. Muy cierto, ¿no?, de justicia reconocer también, como comentábamos, que es al final el mundo protestante, concretamente, realmente el mundo anglosajón, el inglés, el que alza la voz finalmente contra la esclavitud y consigue su abolición definitiva. Es curioso que también sucede eso cuando empezamos con el proceso, digamos, de revolución industrial, es decir, cuando empieza a dejar de ser rentable, porque la cuestión agraria no es la que dirige la economía, sobre todo de Gran Bretaña. Pero bueno, en fin, parece que en el último siglo sobre todo se bailó al son que tocaron los anglosajones, demostrando también por esta parte que eran la potencia mundial. Seguiremos con esto el lunes que viene, Dios mediante. Muchísimas gracias, don Jorge, muchísimas gracias, don Pedro, creo que ha sido muy ilustrativo, y nos vamos por hoy con la frase del día, que dice así: cada época tiene su propio contexto social, su propio clima, y lo da todo por sentado. Desdeñarlo, empleando términos como racional, supersticioso, progresista, reaccionario, como si solo fuese racional lo que obedece a nuestras reglas de razonamiento, y solo fuese progresista lo que apunta hacia nosotros, es peor que una equivocación, es una vulgaridad. Hugh Trevor Roper. Muy buenas noches.